Muy buenas noches con todos, estimados asistentes. Gracias por estar una vez más en este curso de Estadística y Econometría con R y utilizando a ChatGPT como asistente. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre econometría, bueno, utilizando R. Y cabe mencionar que la econometría no es nada más que la disciplina que integra la teoría económica con las matemáticas y la estadística, con la intención o con el objetivo de poder analizar cuáles son las relaciones existentes entre las distintas variables económicas. Por ejemplo, yo podría analizar la relación entre el desempleo y la inflación, que es lo que se conoce como la curva de Phillips. O podría yo analizar la relación entre el Producto Interno Bruto y cuál es su influencia con las exportaciones y las importaciones. Entonces, asimismo, podemos analizar un sinnúmero de variables económicas dentro de la econometría. Desarrollamos distintos modelos que son con la intención de validar o de buscar cuál es esa relación que mantienen las variables. Bien, voy a compartirles el link del Drive para que ustedes puedan descargar el script que vamos a utilizar hoy y al mismo tiempo las bases de datos que vamos a usar hoy. Mientras tanto sigo compartiendo mi R. Si pueden visualizar mi pantalla. Sí, perfecto, gracias. Bien, mientras ustedes descargan el script, también es necesario que descarguen las bases de datos que están en el Drive. Están como Data 1 y Data 2. Primero vamos a trabajar con Data 1. Yo he traído estas bases de datos porque como vamos a hablar, a introducirnos a la econometría, es preciso trabajar con datos económicos, porque en las clases anteriores hemos trabajado con datos, con bases de datos que están inmersas en RStudio mismo, pero estas bases de datos no son económicas, pues no son de otras cosas. Entonces, bueno, como para recordar un poquito, hemos estado viendo la utilidad de este paquete de GPT Studio que nos sirve para responder o bueno, ayudarnos a programar en R, ¿no? Con ChatGPT. Entonces, como ya hemos visto, instalamos el paquete, cargamos el paquete y luego introducimos la contraseña que eso se generó en la primera clase. ¿No? Entonces, yo lo primero que voy a hacer es a preguntarle a ChatGPT es cómo importar una base de datos desde Excel a R. Si bien es cierto, existen muchas alternativas para poder importar una base de datos desde Excel a R, pero no está de más conocer otra, ¿no? Entonces, voy a correr esto con la función addings ChatGPT insert y esperamos un ratito. Bien, ya me dio la respuesta. Me dice que para importar una base de datos desde Excel a R, puedes seguir los siguientes pasos. Primero, asegúrate de tener el paquete RigXL instalado en R. Si no lo tienes, instálalo con y me da el comando para instalar este paquete. Install.packages, entre comillas, RigXL. Bueno, yo ya lo tengo instalado. Y el segundo paso, muy importante, porque hay una gran diferencia entre instalar un paquete y cargarlo. Solo una vez se instala, pero cada vez que uno abra su R, tiene que tiene que cargar el paquete. Es como decirle a mi R, mira, este paquete voy a utilizar, así que por favor, cárgalo. Y eso lo hacemos con la función library y entre
paréntesis pongo el nombre del paquete, que en este caso es RIC-XL. Voy a cargar, voy a correr. Me dice que el tercer paso es que use la función RIC-Excel para importar el archivo de Excel. Pero aquí me da el comando, pues no me dice data, me asigna, mi base de datos se va a llamar data, utilizamos la función que nos indica y me dice que entre comillas tengo que poner el nombre del archivo. Pero aquí me dice reemplaza el nombre del archivo con el nombre del archivo que quieres importar. Si el archivo de Excel no está en el directorio de trabajo actual, asegúrate de especificar la ruta completa del archivo. Como yo no estoy trabajando con un directorio y no lo tengo dentro de mi directorio, sino que tengo que utilizar la ruta, como me dice aquí, tengo que especificar la ruta. Entonces, no sé ustedes, pero a mí en lo personal, siempre que yo he trabajado exportando datas, antes siempre se me ha sido difícil especificar la ruta en la que está mi archivo, porque a lo mejor me olvido de un slash o de un punto y ahí ya no te corre. Entonces, como no sé la ruta de mi archivo, yo le voy a preguntar a R utilizando ChatGPT cómo saber la ruta de un archivo de Excel que deseo importar a R. Entonces, lo que voy a hacer es a utilizar la función de ChatGPT InSource para que me diga qué código tengo que usar para saber la ruta de mi archivo. Me dice, puedes usar la función file.choose para seleccionar el archivo manualmente y obtener su ruta. Alternativamente, incluso me da dos opciones. Alternativamente, puedes usar la función normalis y proporcionar la ruta completa del archivo como argumento. Vamos a utilizar la función file.choose. Miren, y aquí yo voy a escribir file.choose y a mí se me va a abrir, al correr este comando, se me va a abrir una ventana emergente. ¿Me confirman si pueden visualizar mi ventana emergente? ¿O solo ven el R? Sí se ve la ventana emergente, perfecto. Gracias, Julie. No, no sale, solo el R. Ok, entonces déjenme volver a compartir. Y compartirles mi pantalla. Ahí se puede ver la ventana emergente. Sí, perfecto, gracias. Ok, entonces yo corrí el comando de file.choose y ahí sale esta ventana emergente. Entonces, mediante esta ventana emergente, yo tengo que buscar dónde está mi base de datos. Por ejemplo, ustedes ahorita la acaban de descargar. Vamos a trabajar primero con data 1. Entonces, seguramente está en descargas, pues, ¿no? Y mi base de datos también está en descargas. Y yo la busco aquí, a ustedes la tienen como data 1, la tengo como data acciones. Simplemente busco mi base de datos donde tenga y pongo abrir. Ya, de aquí automáticamente en mi consola, si ustedes logran visualizar, me da la ruta de dónde está mi archivo. Pero inclusive hay otra forma en la que, porque luego yo tengo que hacer esto, miren, yo voy a traer la línea de código anterior que me da para importar mi base de datos. Voy a llamar data con la función rig-excel. Aquí va la ruta de mi archivo, que vendría a ser esta. Y voy a correr esto. Y automáticamente ya está mi base de datos importada a mi R. Pero hay otra forma que de hecho anteriormente usando ChatGPT me dio esa alternativa de hacer algo más directo en lugar de estar copiando mi ruta dentro, lo que yo puedo es asignarle directamente. Voy a poner ruta, utilizo el operador de asignación, utilizo la función del file.choose
Voy a correr de nuevo esto. Se me abre mi ventana emergente, busco de nuevo mi base de datos, que está en descargas. Periodo de descargas. Ok. Busco mi data. Y automáticamente la ruta, o sea, yo le asigné un objeto que se llame ruta. Y dentro de ruta se guardó la ruta de mi archivo, valga la redundancia. Entonces yo lo único que en lugar de copiar acá esto, hacer lo que hice anteriormente, voy a asignarle otro nombre a datos, voy a utilizar la misma función. Y aquí lo que simplemente hago es poner ruta. Corro esto. Y como verán, en mi environment aparece mi base de datos. Datos. Bien. Antes de seguir, como para explicarles un poquito y entrar en materia económica de qué de qué es esta base de datos, o sea, de qué se trata. Esta base de datos que estamos utilizando son datos, la primera variable hace referencia al valor de las acciones de las diferentes empresas que incursionan en el mercado de valores. Y el resto de variables que son liquidez corriente, prueba ácida, endeudamiento del activo, endeudamiento del patrimonio, cobertura de intereses, apalancamiento financiero, rotación de cartera, rotación de ventas, bueno, etc. Estas son razones financieras o ratios financieros. Y estas razones son indicadores financieros que le sirven a personas externas o a interesados o inclusive mismo para las mismas empresas para saber, para evaluar la situación financiera de sus empresas, que a simple vista no se puede ver dentro de los estados de resultados. Pese que estas razones financieras se calculan a partir de los distintos estados de resultados, balance general, etc. Por ejemplo, liquidez corriente. La liquidez corriente es una razón que mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir con sus obligaciones en el corto plazo. Y asimismo podría decir de la prueba ácida mide lo mismo, prácticamente lo mismo, o sea, mide la capacidad de la empresa que tiene para cubrir con sus obligaciones en el corto plazo, pero descontando los inventarios. ¿Por qué se le dice prueba ácida? Al descontar los inventarios, dado que la empresa no puede vender sus inventarios para cubrir con sus obligaciones, porque a la cuenta, la mercadería o los inventarios viene a ser la razón de ser de esta empresa, pues, ¿no? Y sin inventarios, luego cómo continúa, ¿no? Entonces, por eso se le llama pruebas. Y asimismo tenemos a las siguientes ratios financieros que se utilizan para evaluar la situación financiera de la empresa. Bien, ahora yo hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? No voy muy rápido. ¿Todo bien? ¿Pudieron descargar? ¿Van a la par? Igual, a lo mejor a ustedes les dé resultados distintos, porque como cabe resaltar que como estamos trabajando con ChatGPT como asistente y no con un script predeterminado, entonces ChatGPT es una inteligencia artificial que te brinda varias alternativas para poder resolver el problema o lo que le estés preguntando. Entonces, continuando con la explicación. Ahora yo le voy a pedir que me muestre o que quiero saber visualmente cuál es el comportamiento de todos los datos contenidos dentro de mi data frame. Entonces, aquí me hizo falta ponerle en el data frame datos, porque como tengo dos datas, entonces tengo que especificarle a R a qué data frame me estoy refiriendo. Aunque bueno, son lo mismo, con nombre distinto. Entonces vamos a DINGS con ChatGPT in Source, esperamos que cargue y bueno, ahí ya
me da un comando para visualizar el comportamiento de todos mis datos. Y me dice que yo puedo visualizar el comportamiento de todos los datos contenidos en el data frame datos utilizando la función summary de la siguiente manera. Y me dice acá abajo, esto te mostrará un resumen estadístico de todas las variables numéricas del data frame, incluyendo la cantidad de datos, la media, la mediana, los valores mínimos y máximos, entre otros indicadores. Entonces yo corro esto y bueno, ahí me da un resumen estadístico de mis datos. ¿No? Y bueno, vemos el mínimo por, cabe recalcar, por variable. Como yo tengo 15 variables, entonces aquí me va a dar el resultado de las 15 variables. Pero yo, y bueno, anteriormente yo corrí esta línea de código y me daba de forma gráfica. A lo mejor, no sé, como ya les digo, ya al correr una y otra vez te da resultados distintos. Pero vamos a poner que deseo visualizar el comportamiento de todos los datos de forma gráfica. Vamos a especificarle más. Vamos a correr nuevamente y veamos cuál es la respuesta. Ok, ahí sí. Es importante que hay que especificar, pero a lo mejor a ustedes así les salga la primera de forma gráfica. Me dice, puedes utilizar la función plot para visualizar el comportamiento de todos los datos en tu data frame. Y primero es necesario que especifiques la variable X y la variable Y para la gráfica. Si quieres representar todas las variables del data frame en una misma figura, puedes usar la función parse, entre paréntesis, el nombre de la base de datos que estamos utilizando. Entonces, eso vamos a hacer. Esto es para ver una gráfica de dispersión de todas las variables que están contenidas en la base de datos. Voy a hacer un zoom. Y lo voy a hacer ampliar. Bueno, aquí tenemos eh, un diagrama de dispersión para todas las variables contenidas en mi base de datos. Por ejemplo, aquí a lo mejor ustedes digan, pero se ve una sola, es poco entendible. Pero esto también lo podemos ver de forma individual. O sea, si yo quiero ver específicamente cuál es el comportamiento de dos variables, por ejemplo, de MC, que es el valor de las acciones, con liquidez corriente, lo puedo hacer también. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el valor de las acciones con liquidez corriente que corresponde a este primer gráfico que tenemos aquí. Y podemos ver que existe una relación inversa. Pero yo quiero ver más a detalle eso, porque como les digo, es bastante difícil visualizar porque son 15 variables. Entonces, se hace mínimas cada figura. Y eso lo podemos hacer. Realmente, si ustedes vuelven a correr, a lo mejor también les dé esta alternativa, porque a mí me la dio. Entonces, para ver una gráfica en específico, o sea, para hacer una gráfica en específico y ver el comportamiento solo de dos variables, utilizo la función plot. Voy a poner aquí la data donde quiero extraer mi variable, y la primera variable que yo especifico corresponde a la variable que quiero que vaya en el eje X. En este caso yo quiero que liquidez corriente esté en el eje X. Y asimismo la segunda variable que yo especifico va a estar en el eje Y. Corro esto y ahí ya vemos nuestra gráfica en donde relaciona liquidez corriente versus el valor de las acciones, ¿no? Bien. Y podemos decir que a medida que la liquidez corriente de una empresa aumenta, el valor de las acciones va a disminuir. O sea, es una relación inversa. Mientras una variable aumenta, la otra disminuye y viceversa, ¿no? Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a empezar con un modelo de regresión lineal simple. Cabe mencionar que los modelos de regresiones lineales
son modelos econométricos en los que relacionan una variable dependiente y versus una o más variables independientes. Pero en este caso, como estamos hablando de modelo de regresión lineal simple, vamos a relacionar, o sea, va a ser una variable dependiente versus una variable independiente. Bien, entonces yo le voy a pedir eh, a mi R, mediante ChatGPT, que me realice un modelo de regresión lineal usando la variable MC como dependiente y la variable LC como independiente, usando el data frame datos. Recuerden que para que ChatGPT les devuelva una respuesta precisa y en base a lo que queremos, tenemos que ser bastante explícitos. Bueno, aquí me dice usando los datos como mi base de datos que contiene MC y LC. Entonces me dice que uso la función LM para crear un modelo de regresión lineal. Entonces aquí tenemos mi primer modelo. Yo me le asigno el nombre de modelo con la función LM y primero especifica la variable independiente, que en este caso, perdón, primero especifica la variable dependiente, que en este caso es MC. Y luego, con la ayuda de la curvilínea, me especifica la variable independiente, que en este caso es LC. Y utilizando la data datos. Vamos a correr mi modelo. Y ya en el environment me aparece mi modelo, ¿no? Bien, a lo mejor a ustedes que están corriendo por primera vez esta pregunta mediante ChatGPT, les dé únicamente el modelo, porque realmente si tenemos en cuenta la orden que yo le estoy dando es que me realice un modelo de regresión lineal. Yo no le estoy pidiendo que me dé los resultados o que me resuma los resultados. Pero en esta ocasión a mí ya me dio eh, la manera, o sea, me dice que puedo imprimir los resultados con la función summary. Entonces yo corro para ver los resultados y ya tengo ahí mis resultados. Espérenme un momento. Aquí, opción. No sé si hasta aquí alguien ya va a la par, me confirma. Y si alguno de ustedes les ha salido los p-value como en notación científica, porque generalmente sale en notación científica. O si ya les salió así, con todos los decimales. Bien, mire. Frecuentemente cuando uno hace modelos de regresión o algún otro cálculo en el que los números son demasiado grandes en cuanto a decimales, R, el programa de R, me devuelve los números en notación científica. Y a lo mejor en algún momento les ha pasado que esto les genera un poco de problema. Claro que lo podemos convertir, pero para hacerlo más fácil también o sea, para convertirlo automáticamente en el programa, también se lo puede hacer. Entonces yo tengo ahí mis resultados, a mí ya me salió o sea, inicialmente me salió con todos los decimales porque yo ya había ejecutado el comando para cambiar la notación científica. En este momento yo lo acabo de devolver a notación científica. Entonces, si yo quiero ver, bueno, ya estos, si en caso no les salió la función summary al correr el modelo, pueden decirle deseo ver los resultados del modelo de regresión modelo y ahí les va a devolver que la función para sacar el resultado es summary. Bien, ahora yo le voy a preguntar a R mediante ChatGPT que deseo cambiar la notación científica a decimales. Y esto también nos los puede responder. Vamos a esperar un ratito. Y ahí me da la respuesta. Me dice, si deseas cambiar la notación científica a decimales en R, puedes utilizar la función option
para ajustar el número de decimales mostrados. Aquí hay un ejemplo. Inclusive me da la apertura de que yo puedo establecer hasta cuántos decimales quiero ver, ¿ya? Pero en este caso, yo no voy a correr esto porque este es un ejemplo que nos está dando. Si aquí está en notación científica, pues no. Pero simplemente yo voy a correr el comando para cambiar la notación científica a decimal, que básicamente es este, es opción entre paréntesis 100 igual 999. Entonces yo corro y para verificar si realmente notación científica decimales, voy a volver a correr el resumen de mi modelo. Y vemos ahí que ya se cambió automáticamente. Bien, yo también le puedo pedir a mi R mediante ChatGPT que me ayude a interpretar los resultados de mi modelo de regresión lineal y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, me dice, si ya tienes un modelo de regresión lineal, no llamado modelo, puedes interpretar los resultados con las siguientes funciones. Primero me dice, resumen o sea, que resuma mi modelo, los resultados. Eso ya lo hicimos. Y me dice que puedo ver los coeficientes de mi modelo con la función coeficientes entre paréntesis modelo. Y así mismo puedo ver, vamos a correr esto. Aquí simplemente me van a hacer coeficientes. Entonces, si ustedes recuerdan, inicialmente visualizamos el comportamiento de nuestros datos en cuanto a liquidez corriente y el valor de las acciones. En este caso, ya con un modelo de regresión lineal simple que me ayuda a ver a ciencia cierta cuál es la relación entre estas dos variables. Y primero vemos que es negativa. Nosotros antes establecimos que tenía una relación inversa y por tanto se puede decir que es negativa. Y esta relación negativa significa que mientras una variable aumenta, la otra va a disminuir. Y esto se interpreta de modo que yo digo que cuando aumenta 1% en mi razón de liquidez corriente, el valor de las acciones va a disminuir en $39.230. Esa es la interpretación para este modelo de regresión que estamos haciendo, que contiene una variable nada más. Aquí me da también una función para ver los valores ajustados de mi modelo. Los valores ajustados también se les llaman las predicciones. O sea, estos valores ajustados ya me los saca en función de mi modelo, reemplazando la ecuación de y igual beta sub 0 más beta sub 1 multiplicado por, bueno, vamos a poner los nombres que van de cada variable. Mi modelo está en base a esta fórmula. Entonces, esta fórmula es lo que nosotros llamamos como un modelo de regresión. En este caso es lineal simple. Y estamos relacionando el valor de las acciones versus la liquidez corriente. Entonces, este beta sub 0 es este intersect. Y este beta sub 1 es el coeficiente de liquidez corriente, que es negativo. Entonces, con estos valores reemplazados en esta fórmula y utilizando los valores de liquidez corriente que los tenemos en la base de datos, están aquí, ya usando eso es que R a mí me saca estas observaciones para las 150 empresas contenidas en esta base de datos, que son los valores que se predicen en función de mi modelo. ¿Ok? Entonces, continuando, también me da los valores, me dice que puedo interpretar los resultados de mi modelo utilizando los valores residuales del modelo. Entonces, yo corro esto y los valores residuales
no es otra cosa que el valor real menos el valor el valor ajustado o que se ha predicho en este modelo. O sea, menos estos valores. Básicamente, esto de aquí, perdón, básicamente este valor real, que es el que está en mi base de datos, se está restando a estos valores ajustados. Y esos son los valores residuales de mi modelo. Lo ideal es que la diferencia entre el valor real menos el valor ajustado no sea, o sea, no sea tan grande, ¿no? Porque eso quiere decir que mi modelo tiene un buen ajuste, pero bueno, vemos que son cantidades grandes, son diferencias grandes, y a lo mejor podemos decir que el modelo no está bien ajustado. Pero esta no es la única forma de poder ver si mi modelo está bien ajustado o no. De hecho, como yo les decía, nos da respuestas distintas, porque la respuesta que me dio a mí anteriormente para interpretar los resultados es esta que ven en pantalla. Bueno, me dice summary lo mismo. Pero ahí me dice que a partir de esa tabla se puede determinar si cada variable predictora es significativa en el modelo, lo que significa, vamos a, lo que significa que tiene una relación estadísticamente significativa con la variable de respuesta. Entonces vamos de nuevo a ver el resumen de mi modelo. Perdón, aquí es modelo. Bien, aquí ya hemos analizado los coeficientes, los parámetros que hemos estimado. Precisamente eso es lo que me está diciendo aquí, que puedo determinar si cada variable predictora es significativa en el modelo. ¿Y cómo veo yo esa significancia? Esa significancia lo veo a través del valor P, ¿no? Y mediante este valor P, me dice, bueno, una de las formas de ver si es o no significativo mi modelo dentro de R es mediante el número de estrellitas que tengo. Entre más estrellitas tiene, mi variable es significativa para predecir, en este caso, el valor de las acciones. Vemos que tiene 3 estrellitas y entonces desde ahí vamos diciendo que es significativo. Pero según la regla de decisión, se dice que una variable predictora es significativa si es menor, si el valor P es menor que 0,5. Ese es el nivel de significancia que yo le quiero asignar, porque ahí pueden usar de 0,1, o sea, del 1%, el 5%, el 10% del nivel de significancia. Entonces vemos que si mi variable independiente productora sí es significativa. Ya. Me dice que además los coeficientes indicarán la dirección y la fuerza de la relación entre cada variable predictora y la variable de respuesta, que es lo que analizamos anteriormente. Y aquí, adicional a esto, también podemos evaluar no únicamente la significancia de cada variable predictora, sino que también yo puedo evaluar la significancia conjunta de mi modelo. Y esta significancia conjunta de mi modelo yo lo veo a través del valor P del F estadístico que mide la significancia. Y como vemos, utilizando la misma regla de decisión con una significancia del 5%, también vemos que como este p-value es menor que 0,5, entonces mi modelo conjuntamente es significativo. Y asimismo podemos ver e interpretar el R cuadrado, el coeficiente de determinación, que me explica a mí la varianza que está siendo explicada por mi modelo. En este caso, vemos que es del 13,7%. Bien, ahora vamos a hacer un modelo de regresión lineal múltiple y como les decía, el modelo de regresión lineal es un modelo en el que busca medir estadísticamente la relación entre dos variables, pero únicamente no puede ser entre dos variables. En este caso vamos a tener una variable dependiente y más de una variable independiente.
Entonces yo le voy a pedir a mi R que me realice un modelo de regresión lineal usando la variable MC como dependiente y las variables LC y EDA como independientes usando el data frame datos. Entonces, vamos. Ojo que aquí ustedes pueden jugar con los datos y pedirle la relación de otras variables. Puede ser más de 2, 3, 4, 5, las variables que ustedes quieran. Inclusive si quieren pedir las variables con el resto de la relación con el resto de 14 variables, también se puede hacer. Bueno, aquí me da ya la respuesta y me dice que para realizar un modelo de regresión lineal en R se puede utilizar la función LM, utilizamos la misma función. Y debemos especificar la fórmula del modelo lineal, que tiene la forma, aquí está, primero va la variable dependiente y luego van las variables independientes. Inclusive, lo bueno de utilizar a ChatGPT como asistente es que te explica todo a detalle. Claro está que a veces te da solo y no te da la explicación, pero igual podemos ir mediante la aplicación de ChatGPT solito a preguntarle y ahí ya como que estamos más en la información. Bien, sigamos. Entonces aquí ya me da la línea de código, el modelo de regresión lineal múltiple, en el que me estoy usando a dos variables independientes. En este caso estamos utilizando a liquidez corriente y al endeudamiento del activo. Corro mi modelo y ojo aquí, miren que, por ejemplo, aquí yo le pedí que me haga un modelo, pero en ningún momento yo le especifiqué que me dé los resultados de mi modelo. Entonces mi modelo, ay, no le cambié de nombre, que luego vamos a comparar. Me dan un segundito que se me apaga la laptop. Ok, disculpen, ahorita sí, sigamos. Es importante también decirle o sea, al momento en que nosotros le pedimos algo a ChatGPT, especificarle un nombre. Por ejemplo, aquí yo no le especifiqué a qué objeto quiero que me lo guarde o cómo quiero que se llame. Entonces también me puso modelo simplemente. Y mi modelo anterior también se llamaba modelo. Entonces voy a volver a correr porque más adelante los voy a utilizar. Así que si alguno está siguiendo, póngale modelo solito y al otro póngale modelo uno o modelo 2 como ustedes quieran. Pero tiene que ser distinto, porque si no, se me desaparece el otro y se reescribe ese modelo y ya no voy a disponer del otro, por decirlo así. Entonces, estoy corriendo de nuevo mi modelo, voy a correr de nuevo el modelo 2 le voy a poner y corro. Entonces ahí ya tengo mi modelo 2. Por ejemplo, hasta ahí ya me hizo mi modelo, pero no me resume los datos. Entonces, yo le voy a pedir bueno, ya sabemos que es consumer. Entonces voy a resumir mi modelo para visualizar los resultados y aquí ya tenemos los resultados de mi segundo modelo. Vemos que liquidez corriente sigue teniendo una relación inversa con el valor de las acciones, pero en menor proporción. Y en cambio aquí tenemos una relación positiva y directa del valor de las acciones con el endeudamiento del activo. Y esto se interpreta de la siguiente manera, que por cada 1% que se incremente en la razón del endeudamiento del activo, el valor de las acciones va a incrementar en 2000, en 2.946.505 dólares. ¿Por qué? Les explico. A ver, la razón del endeudamiento del activo mide básicamente qué tan endeudada está una empresa en comparación a su activo. O sea, si los pasivos que representan todas las obligaciones que tiene la empresa son mayores que el activo, entonces nosotros
interpretamos que el endeudamiento de esta empresa es en gran medida, pues, ¿no? Y no es lo ideal, no es lo que se busca. Entonces, el valor de las acciones va a incrementar porque como mi empresa no está bien financieramente y tiene más deudas que lo que cuenta como activos, entonces yo tengo que buscar una forma alternativa de capitalizarme. Entonces, esta forma alternativa es mediante el mercado de valores, incursionando en este y haciendo que yo invierta, pues no. Entonces, por tanto, mi valor de las acciones va a incrementar por esa razón, ¿ok? Porque voy a necesitar más dinero para poder solventar mis deudas, continuar con la empresa, etcétera. Bien, entonces asimismo, la misma interpretación que hicimos al anterior modelo, podemos ver la significancia individual de los coeficientes y asimismo podemos ver la significancia del modelo, de la significancia conjunta del modelo, que está más abajo. Bien, ahora yo también le puedo pedir a mi R mediante ChatGPT que me haga una comparación de cuál de mis dos modelos es mejor. Entonces, eso es lo que le voy a pedir en este momento, pero en función del coeficiente de determinación, que es una medida precisamente que se utiliza para comparar modelos. Bien, tenemos ahí y me dice que podemos comparar los modelos de regresión utilizando las siguientes funciones, que básicamente lo que me devuelve es el R cuadrado o el coeficiente de determinación de cada uno de los modelos. Entonces yo corro la segunda y ahí yo tengo. Entonces ahí yo puedo comparar cuál de estos dos es mayor. Miren, inclusive la primera vez que me dice, luego de ejecutar estos comandos podemos comparar los valores de R cuadrados de los dos modelos. Y ahí me dice, el modelo con el valor de R cuadrado más alto es generalmente considerado como el modelo más ajustado o el más apropiado. Entonces vemos que el coeficiente de determinación más alto es del 27% y por tanto mi segundo modelo es el que vendría a ser el más apropiado. Bien, ahora como para terminar, vamos a hacer otro modelo de regresión, pero utilizando una base de datos en la que vamos a encontrarnos con tres variables, con el PIC, con las importaciones y las exportaciones. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes cuál creen que sea la relación entre el PIC con las importaciones y el PIC con las exportaciones? Cualquiera me puede responder. Puede ser la mano o decirlo por el chat. O sea, si la relación es inversa, si es directa, qué pasa si las importaciones disminuyen, qué pasa si las exportaciones incrementan, cuál va a ser la influencia en el PIC. Nadie se anima. Debería ser alta y directa. Alta e indirecta. No, no. Alta se refiere a Cuando importaciones o cuando exportaciones. suben las exportaciones, positiva y directa sobre el PIB. Y cuando caen las exportaciones, inversa y negativa sobre el PIB. Perfecto, estimado Javier, muchísimas gracias. Así es. Entonces, cuando uno hace un modelo de regresión lineal, uno tiene cierta idea, al menos cuando estamos hablando en econometría, uno tiene cierta idea del comportamiento de mis variables. Y por tanto, yo espero que mi modelo cumpla con esos signos esperados. O sea, yo espero que importaciones tenga un coeficiente negativo y que exportaciones tenga un coeficiente positivo. Entonces, vamos a verificar, ¿no? Entonces, primero van a importar la base de datos y voy a utilizar la misma forma que hicimos al inicio. Correr esto y mi base de datos está como datapic. Ustedes la tienen como data 2 y ahora le voy a llamar data.
Voy a correr y bueno, ahí ya tengo mi base de datos que se llama data con 72 observaciones y 3 variables. Y aquí encontramos el pic, las importaciones y las exportaciones. Lo mismo ustedes pueden ver este gráfico que hicimos inicialmente, pero por temas del tiempo ya no lo vamos a hacer. Pero pueden hacer con el mismo comando, ¿no? Ahora, cabe resaltar que esta base de datos, estos datos fueron obtenidos del Banco Central y está en trimestres, o sea, sí, es información trimestral. Y como para ver la frecuencia, yo uso este comando de aquí y es desde el 2005. Entonces aquí está, el primer dato que ustedes encuentran en la base de datos corresponde al primer trimestre del 2005 y así sucesivamente hasta el 2022. Bien, ahora yo le voy a pedir a sí mismo que me haga un modelo de regresión utilizando la variable pic como dependiente y las variables import y export como independientes. Y le especifico la base de datos que quiero utilizar, porque recuerden, tengo más de una base de datos y si no le especifico, no me va a entender. Bien, ahí ya me devuelve la línea de código en el que es básicamente similar a, a las anteriores, lo único que cambia es las variables y la base de datos. Aquí le vamos a poner modelo 3. Corro mi base de datos y ojo aquí no me ha dado el resumen de mis datos, así que yo voy a con summary modelo 3, corremos. Y tenemos aquí mis datos que no cumplen con los signos esperados, porque importación debería ser negativo y exportación, bueno, sí está bien positivo. A veces, eso quería explicar, pero creo que vamos a avanzar. A veces, cuando hacemos modelos dentro de R, se requieren que uno haga ciertas transformaciones. Por ejemplo, transformaciones logarítmicas o presentar mi base de datos en tasas de crecimiento logarítmicas. Pero por temas de tiempo ya no lo vamos a hacer. Tal vez en otra ocasión. Bien, entonces yo también le puedo decir a mi R que yo quiero visualizar de forma gráfica los resultados de mi modelo. Entonces, vamos a correr. Bueno, aquí me da una alternativa diferente a la que yo tenía prevista. Pero bueno, a ver, veamos. No corrí ggplot. Cargar gplot. Tu data. Ya. Miren, aquí no especifiqué, ¿no? Para visualizar de forma gráfica el modelo de regresión modelo 3. Bueno, es que realmente lo que yo quería hacer era con el comando de plug. Simplemente plug y ponemos el nombre del modelo que queremos visualizar y ahí ya me sale los resultados de mi modelo de forma gráfica, ¿no? Realmente esta gráfica también se lo conoce como gráfico de normalidad, que me muestra el comportamiento de mis datos. Yo aquí tengo mi modelo de regresión, es este ajuste lineal, esta línea que está atravesando mis datos, y esa es una de las formas de también poder validar si mi modelo está bien. Entonces, más abajito también tenemos que le podemos pedir a mi R mediante ChatGPT cuáles son las formas de poder validar las condiciones lineales para la regresión múltiple
para la regresión múltiple del modelo 3. Entonces, esto ustedes también lo pueden correr y vemos cuál es la respuesta que nos da. Me sale en inglés. Bueno, me sale que para validar la relación entre la variable predictora y la variable de respuesta, podemos usar un gráfico de dispersión o una correlación de matrices. El gráfico de dispersión lo hicimos inicialmente, que lo podemos hacer con Peirce o independientemente con Plug. Y aquí podemos poner el nombre de nuestra base de datos, que es data. Ahí está. Esta es una de las formas para validar la condición lineal de mi modelo. La otra es mediante la normalidad de los residuos usando un histograma o QQ-Plox, o también mediante la prueba de Shapiro-Wilks. A ver, vamos a hacer el gráfico de normalidad, que se lo hace con QQ-Norms. Acá sí me daba. Pero bueno, a ver, aquí está. Con esta función de aquí, yo puedo ver la normalidad de mis gráficos. Esto de normalidad, ¿qué quiere decir? Es que generalmente los modelos de regresión tienen que seguir, no estrictamente, pero esta forma de campana de Gauss, que es la dispersión de nuestros datos. Entonces, vemos que inclusive aquí me da una breve explicación de qué es lo que yo tengo que ver en este gráfico. Me dice verificar los puntos, que los puntos estén distribuidos de manera aleatoria y sin patrones. Entonces, a lo mejor a ustedes sí les salga, pero yo ya creo que lo he corrido tantas veces que ya me salen otras cosas. Bueno, me sale, pero me sale en inglés. Y yo de inglés no sé. Bueno, entonces también tenemos que podemos ver la normalidad. Este es el gráfico de normalidad de los residuos. Y como vemos, no sigue ningún patrón. Si tiene, si están distribuidas de manera aleatoria, entonces podemos decir que hasta ahí estamos cumpliendo con las condiciones lineales. Y esto también lo podemos verificar mediante la prueba de normalidad con el test de Shapiro-Wilks, que si lo corren les va a dar esto de aquí. Y cuando generalmente bueno, casi todas las pruebas tienen esta regla de decisión con un nivel de significancia del 0,05%. Tienen que ser menor, el p-value tiene que ser menor. Entonces, si el p-value es menor que el 5%, yo digo que mis datos son normales. Pero si el p-value es mayor que el 5%, mis datos no son normales. Entonces ahí hay un problema de linealidad en mi modelo. Entonces, como vemos, si es menor que 5%, entonces hasta ahí cumplimos con las condiciones lineales del modelo. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Ojo que aquí, por ejemplo, me dan otras condiciones para validar la linealidad del modelo. Por ejemplo, también tenemos la homocedasticidad, que usa los residuos versus los valores ajustados. Y la última dice que es una prueba a ver, de multicolinealidad de los valores que hemos predicho usando el factor B, o sea, para saber la correlación entre las variables, ¿no? Y asimismo, yo podría decir que me haga una prueba de homocedasticidad del modelo 3.
Esperamos un ratito. Ahí, ya. Ahí ya está. Me dice que para realizar una prueba de homocedasticidad, tengo que instalar yo el paquete, el LMTest. En este caso ya lo tengo instalado. Simplemente lo corro, lo cargo y con la función bptest yo hago mi prueba de homocedasticidad. Ojo que aquí lo estamos asignando y que por lo tanto no me va a salir directamente. Entonces yo le pido un resumen y ahí ya me sale mi prueba de homocedasticidad. Bien, y eso es todo en cuanto a los modelos de regresión, utilizando, utilizando a R y a ChatGPT como asistente. ¿Tienen alguna pregunta, algún problema? Bueno, muchas gracias entonces. Muchas gracias por asistir y los esperamos mañana para la última clase del curso de Estadística y Econometría con RStudio y ChatGPT como asistente.